Llevamos tiempo hablando sobre la necesaria y urgente restauración del retablo mayor de San Blas. Hasta que llegue ese momento y el que tiene que hacer algo lo haga, vamos a empezar a conocer historias y realidades de Villarrobledo. Elvira Valero de la Rosa es funcionaria del Cuerpo Superior de Archivos de Castilla-La Mancha y ocupa el puesto de directora del Archivo Histórico Provincial de Albacete desde 2007. Licenciada en Filología Hispánica y especialista universitaria en Archivística por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Fundación Carlos de Amberes, realizó el posgrado superior en Historia de la Administración en España por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y máster de investigación en Humanidades, Cultura y Sociedad por la Universidad de Castilla-La Mancha. Tiene 16 publicaciones en revistas como Albacete y Anaquel, Boletín de Libros, Archivos y Bibliotecas de Castilla-La Mancha, obras monográficas y ha colaborado en varias publicaciones colectivas. La actividad que más le gusta es la divulgación de los fondos documentales del Archivo Histórico y de ahí que todos los años sea comisaria de alguna exposición relativa a Albacete. Esta difusión tiene su correspondencia con varios talleres divulgativos, jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas. A nivel personal, Elvira cuenta con un canal temático en YouTube sobre escudos, casas y calles de la provincia, que tiene como objetivo mostrar no solo la heráldica, sino también el patrimonio local basado en los documentos de los archivos y la bibliografía específica. Sí. Hoy hablamos con Elvira Valero de la Rosa. Buenos días, Elvira. Buenos días. Elvira Valero es directora del Archivo Histórico Provincial de Albacete. Este archivo se creó oficialmente el 3 de abril de 1962, pero empezó a funcionar en 1938 por orden del jefe de sección de archivos del Consejo Central. Cuéntanos, Elvira. Bueno, el archivo efectivamente se creó oficialmente en 1962, pero venía funcionando desde 1938. La primera norma de creación de los archivos históricos provinciales fue del 11 de noviembre de 1931. Tras la Constitución de la República, bueno, pues se crean una serie de centros y además por primera vez se legisla sobre el patrimonio. Y bueno, pues como ya he dicho, en noviembre del 31 se crean los archivos históricos provinciales. Lo que pasa es que esa norma no fue inmediata y no se crearon en todos los sitios, ni en las mismas fechas, ni con la misma rapidez. El de Albacete se creó precisamente durante la Guerra Civil y eso puede parecer paradójico, ¿no? Porque durante las guerras y revoluciones la documentación se pierde, se destruye, pero en Albacete y en toda España, ¿no?, hubo una conciencia por salvaguardar ese patrimonio. Se creó también una junta de incautación y protección del patrimonio, que fueron por los pueblos recuperando documentación, y en el año 1938 comenzó a funcionar con documentación eclesiástica, con documentación judicial, con protocolos notariales, con archivos personales, y este fue el germen del siguiente paso, que fue la creación oficial. El Archivo Histórico Provincial de Albacete se encuentra en la calle Padre Romano desde 1991, en un edificio histórico declarado Bien de Interés Cultural en 1997. Sin embargo, los fondos, aun habiendo estado conservados, han tenido un peregrinaje por distintas instituciones. En 1939 pasaron a la Audiencia Territorial para después ocupar el Instituto de Segunda Enseñanza y la Casa de la Cultura en 1957. En 1967 pasaron al sótano de la Casa de la Cultura hasta que en 1982 terminaron en el 6º piso de la Delegación Provincial de Educación y Cultura. Cuéntanos. Bueno, pues la verdad es que este edificio es un edificio creado ex professo para archivo y eso es muy importante porque, como él ha comentado, todo ese peregrinaje en el que aún podemos añadir más sitios, eso siempre es provisional y muy negativo para cualquier institución, cualquier centro, el no tener un sitio o compartirlo con otras dependencias, como la audiencia, pues compartido con justicia, en las Justinianas, por ejemplo, que es donde primero estuvo, compartido con Hacienda, bueno, pues eso es negativo.
Cuando se traslada a la Casa de Cultura en el año 1957, bueno, pues allí ya tiene unas instalaciones que solamente se comparten con centros culturales como museo, biblioteca y el archivo. Y esto, bueno, pues es un refuerzo institucional a estos centros. Y es ahí donde empieza a funcionar el archivo histórico, donde se empiezan a recibir transferencias desde las distintas delegaciones, donde empieza a surgir un germen de investigadores que ya tienen allí su documentación accesible y dispuesta todo el día. Y además en los años 60, 68, por ejemplo, se empiezan a recibir transferencias de municipios que en ese momento no podían atender sus archivos, como Osa de Montiel, como Albacete, el propio Ayuntamiento de Albacete, o incluso Villarrobledo, que tuvo aquí su archivo desde el año 1968 al año 2000 aproximadamente. El Archivo Municipal de Villarrobledo actualmente se encuentra gestionado por la archivera y sí es verdad que mucha de esa documentación municipal se salvó gracias al Archivo Provincial de Albacete de la quema de la Guerra Civil, pero hace unas semanas hablábamos con don Ramón Carrilero sobre el Archivo Diocesano de Albacete. Nos comentaba que muchos párrocos eran reticentes para depositar sus fondos y los libros parroquiales en ese archivo diocesano, porque no se fiaban pues, de las condiciones en las que podían estar. En este caso, el Archivo Provincial de Albacete, pues a través del Ministerio de Cultura, con el que tiene convenios de recuperación y restauración de documentos, pues tiene todas las garantías de que es un archivo donde todos los documentos que se depositan, ya sean privados o públicos municipales, van a estar bien cuidados. Sí, sobre todo, a ver, nosotros lo que garantizamos pues es un servicio lo mejor que podemos a la ciudadanía y además tenemos una apertura de mañana y tarde, tenemos servicios de reprografía, de restauración cuando los documentos están dañados. Y bueno, pues sí que es verdad que los archivos municipales son reticentes también a depositar sus fondos en el archivo histórico. Algunos lo han hecho. El Bonillo, Peñar de San Pedro, el Ballestero, Casar de Bes. Se firma con ellos un convenio por 2 años solamente. En caso de que el municipio cambie sus opciones y tenga un local, tenga personal y lo quiera recuperar, se puede recuperar. Pero, desde luego, aquí garantizamos no solo ese servicio, sino que además, cuando el investigador llega al archivo histórico, tiene muchísimos fondos para consultar. Tiene el archivo municipal, pero tiene también los protocolos notariales, tiene catastro, tiene hacienda, tiene justicia. Entonces, es un lugar adecuado, desde luego, y con una amplitud de servicios que no tienen los pequeños. Facilitar el trabajo a los investigadores es uno de los objetivos principales a la hora de facilitar lo que es el acceso a fondos. De hecho, la web de Pares, de consulta de investigadores a nivel digitalización y virtualización de fondos, ayuda mucho porque hay muchos investigadores que desde fuera de España pues necesitan consultar los fondos de un archivo y eso conlleva mucha inversión por parte del Estado para poder hacerlo y que un profesional como tú pueda virtualizarlo y ponerlo al servicio. En el caso del Archivo Provincial de Albacete, su consulta es muy accesible, no hay lista de espera, se puede venir a consultar los fondos en comparación con otros archivos como puede ser el Histórico Nacional, que te dan para 2 meses y solamente tienen 5 citas al día y hay que estar ahí muy atento para cogerlo. El Archivo Provincial de Albacete es muy accesible y facilita mucho tenerlo todo localizado en un punto. Bueno, el archivo actualmente está en un proceso de migración porque todavía no tenemos página web. Pares, por ejemplo, es un servicio que utilizan, como tú comentabas, todos los investigadores y es muy fácil, accesible. Uno busca por palabra, por ejemplo. Nosotros todavía no tenemos página web, pero sí que esperamos que en poco tiempo, en unos meses, dispongamos de ella y el usuario desde su casa pueda acceder no solamente a la búsqueda, sino también al documento, porque una de las cosas que también vamos haciendo por nuestra cuenta es digitalizar.
tanto la documentación más antigua, hasta el siglo XVI, para no tener que sacarla a la sala, como la que vemos que está en riesgo de pérdida o de mala conservación. Y eso es fundamental en el siglo que vivimos. Lo que no está en Internet no existe. Así es. Este año 2025, en el mes de junio, pudimos disfrutar de la exposición documental de la que fuiste comisaria, titulada 5 mujeres nobles y su destino en Albacete. Como a todos los entrevistados de estas realidades, les suelo preguntar por la mujer y su ámbito. Te invito a que nos hables sobre la mujer historiadora o investigadora en tu mundo, lo que has podido conocer en esta trayectoria de más de 30 años profesional que tienes. Bueno, la investigación sobre la mujer, la verdad es que es muy reciente. Yo creo que parte en los años 70-80, cuando los investigadores o investigadoras empiezan a interesarse por las mujeres, por la trayectoria de las mujeres. Y yo en esta exposición de 5 mujeres nobles conté con varias investigadoras de mucho prestigio en Albacete. Carmen Hernández López, que pertenece al Seminario de Historia Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, y a Pilar Córcoles. Ambas siempre han estudiado aspectos sociales o locales, como Pilar Córcoles, pero las dos han iniciado una línea de investigación sobre mujeres. Y no necesariamente mujeres relumbronas ni mujeres hidalgas, sino mujeres también corrientes, incluso esclavas. Me dijo hace poco Pilar que ha iniciado una investigación sobre las personas y mujeres más desfavorecidas. Bueno, a mí me encantó hacer esta exposición. Me di cuenta que incluso la bibliografía sobre la emperatriz Isabel de Portugal, el despegue lo tuvo a finales del siglo XX. Siempre se había tocado el personaje como colateral del emperador Carlos I, pero no había una biografía entera dedicada a la emperatriz Isabel hasta mitad del siglo XX. Y por estas entrevistas hemos hablado con 3 miembros del Instituto de Estudios Albacetenses, Pablo Nieto Vidal, don Ramón Carrilero Martínez y don Luis Guillermo García Saúco. El Instituto de Estudios Albacetenses, según su página web, tiene 129 miembros, pero de ellos solamente 20 son mujeres y una de ellas eres tú. ¿Qué te parece? Bueno, yo me parece que es una línea, es verdad, que tiene que ir, no sé, revirtiendo, ¿no? Tiene que haber paridad en todos los organismos y yo creo que se va en esa línea. Yo creo que sí. Es cierto que todavía es lento, pero vamos, pero nadie es disconforme con que haya paridad. Hubo una mujer de Villarrobledo que trabajó aquí en el Archivo Histórico Provincial y que también fue miembro del Instituto de Estudios Albacetenses. Era Rosa María Sepúlveda Losa y no sé si la llegaste a conocer. Sí. ¿Nos puedes hablar un poco de ella brevemente? Sí. Bueno, Rosa Sepúlveda fue técnico del archivo, pero durante mucho tiempo ejerció como directora. Bueno, luego se fue a la universidad como profesora de la universidad y bueno, mi recuerdo de ella no coincidí porque claro, yo aprobé la oposición cuando ella ya estaba en la universidad, pero sí que el trabajo que ella dejó iniciado pues ha sido extraordinario y como investigadora pues no solamente se dedicó a Albacete, sino a Villarrobledo. Tiene muchas investigaciones sobre Villarrobledo, la guerra, las brigadas internacionales. Una persona muy trabajadora y muy amante del archivo, además. Sí. Elvira, si puedes contestarme a la siguiente pregunta, bien, y si no, no hay problema. Nos gustaría conocer los proyectos de futuro que tienes previsto para el próximo año con relación al Archivo Histórico Provincial de Albacete. Bueno, pues el próximo es la celebración del 5º centenario, que es el año que viene, del señorío de Isabel Portugal, porque ella cuando se casó con Carlos V, el 10 de marzo de 1526, recibió en señorío para mantenimiento de su casa pues varias ciudades y villas. Entre ellas, entre las villas, estuvo Albacete. Y bueno, pues vamos a seguir con el personaje y además implicando también a la ciudad de Albacete en este homenaje.
Muy bien, pues la penúltima pregunta es muy sencilla. Has escrito mucho sobre heráldica y casas nobiliarias y no sé si algún tema te ha quedado por escribir y que te hubiera gustado escribirlo o que lo tengas apartado para cuando tengas tiempo o para otro momento. Sí, empecé con la heráldica porque me gusta mucho, me gustan los símbolos, me gusta el misterio que conlleva desentrañar un símbolo y porque, bueno, cuando yo paseaba por Alcaraz, que fue mi primer trabajo, fue allí en ese municipio, pues yo me preguntaba estas figuras, qué quieren decir, de quién eran y, bueno, con el tiempo pues emprendí esa tarea y me gustó muchísimo. Escribí un libro sobre la heráldica de Alcaraz. Empecé a recopilar datos de Chinchilla y lo tengo pendiente de ordenar y de publicar. Y luego empecé a extrapolar un poco, a irme a otros municipios porque te das cuenta que son historias de familias, que los de Chinchilla además se emparentan con la Roda, los de la Roda con Jorquera, y al final es un mundo que tiene su propia mentalidad, sus usos, sus costumbres, y sí que me gustaría incluso llegar a Villarrobledo, porque he visto que había muchos hidalgos. He visto que en el archivo de la Chancillería de Valladolid, de Granada, hay más de 200 expedientes de hidalgos de Villarrobledo, una cantidad tremenda. Pues te lo agradeceremos porque Agustín Sandoval dejó un libro, Maraña de Familias, que no es fácil de leer. Son más como anotaciones para él, para posteriormente ampliarlo, pero las familias de Villarrobledo que lo tienen sí que lo valoran mucho y les gusta mucho ver a sus antepasados, y si te metieras por ahí pues te lo agradeceríamos. Es un proyecto, sí. Te voy a comentar una cosa, Elvira. Desde la Asociación El Castillo de Sion Consumado estamos recaudando fondos para iniciar la restauración profesional del retablo mayor de San Blas. Es un retablo del siglo XVIII que, gracias a documentos depositados en este archivo vuestro, pues como es el contrato, la carta de pago, incluso el testamento de Alonso Gómez Serrano, he podido escribir 2 libros con el que estamos ayudando a esa recaudación. Te voy a pedir que hables en favor de una restauración profesional de este retablo o de cualquier patrimonio. La protección del patrimonio, cuando no está declarado bien de interés cultural, es complicado porque no tiene tantas garantías. Y más cuando la restauración está presupuestada en 211.000 euros. Mucho dinero, pero yo creo que hoy en día, entre todos, poco a poco lo podremos conseguir. Anima al pueblo que nos esté viendo a que colaboren con esta restauración. Bueno, a mí me parece fundamental colaborar y contribuir a la conservación del patrimonio, porque además siempre decimos, bueno, el patrimonio es un bien que cohesiona, integra, identifica a un pueblo, pero es que es verdad. Y además es un bien que se ha recibido de generaciones pasadas, pero además está por conservarlo porque va a venir otra generación después. Y yo creo que todos estos bienes patrimoniales pues son fundamentales porque son la identidad de los pueblos y de las personas. Y es una obligación conocerlos y conservarlos. Dice mucho de nosotros. Y el perder tanto documentos como perder monumentos es que te deja en la ruina, como identidad y como persona, como pueblo. Yo, bueno, soy firme defensora, por supuesto. Pues muchas gracias. Elvira Valero nos ha preparado pues unos documentos antiguos que nos va a explicar ahora para animarnos a ver cómo se trabaja en el Archivo Histórico Provincial y sobre todo pues unas curiosidades que a veces no vemos. El Archivo Histórico Provincial tiene una capacidad para unos 15.000 metros lineales de estantería y hoy en día casi lo tenemos todo completo. 15.000 metros lineales de estantería se dice muy pronto, pero si pensamos que es la distancia de Albacete a Chinchilla y que todo eso está lleno de cajas con documentación, ya la cosa genera otro interés. Los documentos más antiguos son del año 1257 hasta llegar a documentos muy recientes.
A lo largo de ese tiempo, pues los soportes sobre los que se ha escrito han sido muy variados. Los más antiguos son pergaminos. Y yo quería mostrar estas joyas patrimoniales, porque los documentos también son patrimonio, el más frágil de los patrimonios, y quería mostrarles a ustedes lo que es el pergamino. El pergamino es piel que lleva un proceso muy laborioso, se hace con la dermis de animales que pueden ser ternera, cabra, oveja, incluso ciervos. Bueno, es piel. El pergamino era caro y laborioso porque tenía un proceso muy largo y cuidado de elaboración y se utilizaba al principio para todo tipo de documentos, pero a partir del siglo XIII empezó a ser sustituido por el papel. Como pergaminos nos han quedado, por ejemplo, los privilegios rodados. Este es un privilegio del año 1262, es de Almansa. Es un privilegio por el que Alfonso X le concede el fuero de Requena para que se pueble y para que además se guarden las fronteras con el reino musulmán. Los nombres de Alfonso y de su esposa, doña Violante, se pueden leer con total facilidad. Es una letra cuidada, es un documento solemne, el más lujoso que expedía la Cancillería, y tiene varias curiosidades simbólicas. Por ejemplo, se inicia con un crismón, que son las letras, el acrónimo de Rho, Sigma, Gi y Omega. Cristo es principio y fin de todas las cosas. Y es un documento que lleva tintas de varios colores, rojo, verde. Se llama privilegio porque es una ventaja jurídica que ese municipio recibe con respecto a otros, y rodado por la rueda que valida y autentifica el documento con el signo del rey. Luego, además, tiene algunas curiosidades, como por ejemplo las firmas de los confirmantes. Tanto los prelados y obispos que formaban parte de la curia real, como los nobles en otra columna que acompañaban al rey. Estos documentos en pergamino se escribían con plumas, con tintas que en un primer momento eran negras. Es el paso del tiempo el que ha hecho que se conviertan en marrones, en la que se utilizaban todo natural, tintas naturales, con una base de metales, con unos taninos que son las agallas de los robles que vemos por el campo, que esto se parte y tiene pues unos polvos muy potentes que le daban un color oscuro a la tinta, que además se iluminan con colores, que también se usaban productos naturales. El color, por ejemplo, que más gustaba en la Edad Media era el rojo. En rojo se señalaban los títulos, lo que se quería resaltar. Incluso hoy en día en los calendarios en rojo se resaltan las fiestas y domingos. Pero el segundo color que más gustaba era el lapislázuli, porque el lapislázuli es una piedra de color azul. Es una piedra que no existía en Europa, había que traerlo desde Afganistán en pesadas caravanas, y entonces los documentos más importantes o más caros se elaboraban y decoraban con este color azul. Si no había lapislázuli, se utilizaba este azul, que tiene otra tonalidad, que es azurita, pero también se decoraban con oro. Este documento, que es de Almansa, que es del año 1476, tiene oro. Si yo lo giro, se nota que brilla. Este oro se llama oro bruñido y se repite en las partes internas del documento. Aunque sean letras mucho más pequeñas, estas iniciales capitales. Otra de las curiosidades de estos documentos es que, como el pergamino era laborioso y costoso y era un lujo, no se desperdiciaba ninguna parte del soporte. Entonces no hay páginas en blanco, no hay fragmentos, no hay nada que haga una pérdida. Por eso se utilizaba la letra inicial capital,
para introducir un capítulo y ahorrar toda la materia que se pudiera. Estos documentos llevaban estos hilos porque llevaban incluso también, llevaban un sello de plomo pendiente. El sello validaba más el documento. El problema es que estos sellos, como pesaban tanto y desgarraban, pues se terminaron cortando y al final se han ido perdiendo. Se han conservado en muy contadas ocasiones. Otra forma de iluminar los documentos, como este, de Doña Juana del año 1512. Este lo he sacado porque se nota esas tintas negras que he dicho que en un principio eran negras y solamente el paso del tiempo es lo que ha ido convirtiéndolas en marrones. Ese, por ejemplo, está decorado con letras en rojo, Y aquí tengo uno de los privilegios de Villazgo. En esta caja que es del siglo XVI, este es de Aína, que depositó aquí sus fondos para que estuvieran mejor conservados. Y esta caja traía este documento, el documento original, el privilegio de Villazgo de Aína. Lo conservamos aquí, con su tela de seda que lo protegía, profusamente decorado, con una imagen del nacimiento de la Virgen María, una imagen alegórica de Aína cuando fue, según la tradición, atacada por una tropa de moros de Baza, su anexo que era Elche de la Sierra, y bueno, pues aquí ya lo que es la parte introductoria, Don Felipe II de este nombre. El documento es del año 1565, pero se decoró posteriormente y el artista, cuando lo decoró, puso aquí en los candelieri de los márgenes la fecha de la ejecución, 1566. Es una curiosidad porque los documentos también tienen su propia historia. Y luego, bueno, pues esto es un anacronismo porque, como he dicho, pertenece a la época de Felipe II, sin embargo el escudo que pone aquí es el de su padre, el águila bicéfala. Pero bueno, son, como digo, curiosidades de los documentos. Y bueno, pues esto es una muestra de la riqueza de los fondos, de la conservación que tienen en el archivo. Y también quiero decir que no solamente vienen investigadores, siempre se piensa que los archivos son solamente para eruditos, para personas que saben muchísimo. Y sin embargo, el archivo histórico lo que más recibe son ciudadanos que vienen a consultar documentación para su gestión corriente, pues para reclamar la posesión de una finca, y para eso se consulta el catastro de rústica, de urbana, a veces alguna sentencia judicial o un expediente administrativo para hacer una obra en su casa. Bueno, yo animo a que la gente venga a los archivos, a conocerlos, a verlos y a participar en las actividades de difusión, que son las que más me gustan a mí.